Hoy tengo 32 años y este evento ocurrió hace más de 10 años, pero todavía me quita el sueño algunas noches. Fue a finales del año 2011. Acababa de salir de la preparatoria y sobrevivía como podía trabajando en un pequeño restaurante del centro, mientras esperaba para comenzar mis estudios unos meses después. Mi amigo Alex, a quien conozco desde la secundaria, y yo habíamos decidido escaparnos un fin de semana para romper con la rutina. Unos conocidos habían rentado una cabaña aislada, perdida en una zona boscosa y ondulada, cerca de un gran lago a unas 3 horas en auto de la ciudad. El plan era fogata, cerveza y pesca. En teoría, era la escapada perfecta. Salimos en mi viejo sedán de 1990. Tenía un aspecto horrible, pero funcionaba perfectamente. Tenía una pila de CD para el viaje y en ese entonces escuchaba sobre todo black metal. El inicio del viaje transcurrió sin problemas, primero por las grandes autopistas y luego cada vez más lejos de cualquier zona urbana. Pero cuando el sol empezaba a ponerse, como a las 6 de la tarde, se nos pasó una bifurcación mal señalizada y bastante sospechosa y tomamos el camino equivocado. Sí, nos perdimos en plena zona rural. La ironía no se me escapa. El GPS ya no servía para nada, claramente era una zona sin señal. Nuestros teléfonos tampoco tenían señal. Ni modo, veamos a dónde lleva este camino, dijo Alex. Mientras más nos adentrábamos en el bosque, más el asfalto daba paso a la grava que crujía bajo las llantas. El cielo se oscurecía y los faros se volvieron nuestra única fuente de luz. No había faroles, ni casas, solo una interminable fila de pinos. Luego el camino se estrechó hasta convertirse en un simple sendero bordeado por una cerca de alambre de púas. Un letrero desgastado apareció en el haz de los faros. Propiedad privada, prohibida la entrada. Desacelera, tal vez es aquí. Eso espero, porque terminar con un rifle apuntándome en la cara claramente no es mi plan para esta noche. Doblamos al final del camino y salimos a un claro. Una luz tenue iluminaba el porche de una cabaña deteriorada, carcomida por el tiempo. Había tendederos de ropa extendidos entre postes torcidos. En uno de ellos colgaban varias carcasas. Al principio pensé que era un rincón de cazadores, pero cuando nuestros faros iluminaron las siluetas colgadas, sentí que el estómago se me hacía un nudo. No me son ajenas las carcasas de animales, pero las que estaban al final del alambre eran diferentes. Demasiado diferentes. Tenía algo de humano, o al menos lo había sido, antes de que alguien le arrancara los brazos y le abriera la caja torácica. Sentí la bilis subir hasta mi garganta. Ni siquiera recuerdo haber visto... «Maldición, es un cuerpo humano», murmuró Alex. No respondí. Puse la reversa y pisé el acelerador para alejarme. Como el camino era demasiado estrecho, tuve que dar la vuelta en varias maniobras. En el pánico, la parte trasera del coche chocó contra unos bidones de metal. Maldición. ¿Qué fue eso? No tengo idea y no me importa. Que se vaya. Cuando metí primera y aceleré hacia el camino, juraría que vi una silueta cerca de una cabaña, a unos 15 metros. Solo la vi una fracción de segundo. Alex estaba totalmente en pánico, hablando sin parar, mientras yo apretaba el volante hasta hacerme daño en las manos. La silueta no nos persiguió. Casi esperaba ver aparecer un vehículo detrás de nosotras o escuchar un disparo. Si lo que vimos era real, dudaba que la persona responsable quisiera que avisáramos a la policía. Finalmente encontramos una carretera principal. En cuanto mi teléfono tuvo un poco de señal, nos detuvimos en el acotamiento. Con las manos temblorosas, llamé a los servicios de emergencia. Una patrulla llegó poco después. Desde afuera, cualquiera habría pensado que era un simple control. Les contamos todo. Mi voz todavía temblaba. Escucharon, intercambiaron una mirada escéptica y luego uno de ellos explicó que probablemente se trataba de un cazador local y que lo que habíamos visto no era más que un animal destripado. Ningún reporte de desaparición en la zona. Según ellos, la noche y el miedo nos habían jugado una mala pasada. Insistí. Estaba segura de lo que había visto. Sonrieron, casi divertidos, nos aconsejaron que en el futuro nos mantuviéramos en las carreteras principales y luego nos dejaron ir. El resto del fin de semana salió sorprendentemente bien. Incluso contamos esa historia alrededor de la fogata como un relato aterrador para los demás. Y a pesar de todo lo que se pueda decir sobre esas regiones aisladas, son hermosas. Pero viéndolo en retrospectiva, sigo sosteniendo lo que vi. Alex también. He visto suficientes cadáveres de animales para saber que esa noche vimos el cuerpo de alguien que había tenido un final atroz.
No sé quién era, pero estoy convencida de que lo que descubrimos esa noche fue el final silencioso de una de esas desapariciones de las que nadie habla nunca. Tenía alrededor de 17 años, era 2017. En ese entonces, los videos de exploración urbana se habían vuelto muy populares en YouTube. Y viviendo en una pequeña ciudad bastante aislada, no faltaban lugares abandonados si sabías dónde buscar. Así que decidí seguir la tendencia. Había una mansión de 3 pisos justo a las afueras de una pequeña comunidad, a unos 50 kilómetros de una ciudad grande, abandonada desde hacía unos 20 años. La mansión estaba literalmente perdida en medio de la nada. Circulaban varios rumores sobre ella. Algunas hablaban de una familia entera asesinada por un psicópata fugitivo, otras de un hombre deforme que aún vivía dentro. La realidad era mucho menos espectacular. El propietario estaba muy endeudado, se había declarado en bancarrota y la casa finalmente fue embargada por el banco. Intentaron convertirla en una propiedad de alquiler, pero una infestación masiva de moho hizo que el proyecto fuera imposible. Desde entonces, la casa había quedado vacía, abandonada al deterioro. Se lo conté a mi grupo de amigos. Les propuse explorar el lugar para un posible video de YouTube. La idea era hacer un primer reconocimiento rápido, solo yo y otro amigo, David, antes de regresar con todo el grupo y el equipo de grabación. Un sábado por la noche, como a las 11, David y yo estacionamos el coche en una carretera secundaria, a unos 400 metros de la casa. Realmente no queríamos que nos atraparan. Las autoridades locales suelen aburrirse y habrían aprovechado la oportunidad para arrestar a 2 adolescentes por allanamiento. La casa estaba en un terreno grande, rodeada en su mayor parte por el bosque. Cruzamos entre los árboles usando nuestras linternas lo menos posible hasta que llegamos frente al edificio. El plan inicial era entrar por la parte de atrás, pero la puerta estaba cerrada con llave. Así que decidimos rodear el lugar para intentar nuestra suerte por el frente. Llegamos a una especie de porche que evidentemente había sido enrejado en algún momento, pero solo quedaban los marcos metálicos con pedazos de mosquitero colgando. También había un montón de muebles viejos, sillas de jardín y cajas de madera. Después de inspeccionar el lugar y tomar algunas fotos, nos acercamos a unas puertas dobles para darnos cuenta de que estaban encadenadas. La mayoría de las ventanas estaban o bien tapadas con tablas o completamente rotas. Queríamos evitar entrar por una ventana rota si era posible, pero pronto se hizo evidente que no teníamos otra opción. Finalmente encontramos una abertura en la planta baja, al otro lado de la casa. Al acercarnos sentí una sensación extraña, como si algo grave fuera a suceder. Sabía que las historias que circulaban sobre ese lugar no eran más que leyendas inventadas, pero estar de pie frente a una mansión abandonada, sumida en la oscuridad, en plena noche, era suficiente para hacer dudar incluso a alguien escéptica, como yo. Y aunque esas historias no fueran ciertas, eso no significaba que nunca hubiera pasado nada malo aquí. Debo admitir que mi aprensión también incluía un pequeño miedo irracional, casi infantil. Agarré el hombro de David y le impedí avanzar más. ¿Qué pasa? Creí escuchar algo. Escucha, en realidad no había escuchado nada. Solo quería que se detuviera para que hiciéramos una pausa y escucháramos antes de entrar. Nos acercábamos a la ventana abierta en ángulo, lo que nos impedía ver directamente hacia adentro. Y menos mal que nos detuvimos, porque lo que escuchamos después fue mucho más aterrador que todo lo que había imaginado. El sonido seco y metálico del mecanismo de una escopeta de corredera es un ruido que se reconoce de inmediato, y eso fue exactamente lo que resonó desde el interior de la casa, a través de la ventana abierta. Apenas se escuchó el ruido, David y yo salimos corriendo en la dirección opuesta, corriendo hacia el porche delantero y luego rodeando la casa para regresar por donde habíamos venido. En cuanto llegamos a la línea de árboles, se escuchó un disparo proveniente de la mansión. No puedo decir con certeza si alguien nos estaba disparando, porque el disparo parecía venir desde dentro de la casa, pero definitivamente no íbamos a quedarnos para averiguarlo. Regresamos por donde vinimos hasta el coche y nos largamos de ahí a toda velocidad. No hace falta decir que nunca volvimos a grabar videos de exploración en ese lugar. No sé qué estaba pasando en esa vieja mansión esa noche, pero de algo estoy segura, había alguien ahí, armado con una escopeta de corredera cargada. Pero algo me dice que estaba esperando a que llegáramos frente a esa ventana abierta, con la escopeta apuntando. No lo puedo afirmar. Muy bien pudo haberse quedado en silencio y dejarnos seguir avanzando. Pero por alguna razón, accionó su escopeta, advirtiéndonos claramente de su presencia. Si esa persona realmente hubiera querido matarnos, probablemente no estaría aquí hoy para contar esta historia. Ese evento puso fin definitivamente a mis ambiciones de exploración urbana.
Nunca volvimos a lo que ahora llamaban la mansión de la escopeta. Por lo que sé, hasta el día de hoy sigue ahí, silencioso, pero ya no realmente vacío. En todo caso, no podría decírtelo. Hoy tengo 20 años y esta historia ocurrió hace 4 años cuando tenía alrededor de 16. Fue durante el verano, entre mi segundo y tercer año de preparatoria. Ya he vivido varias situaciones inquietantes en Virginia Occidental, pero esta sigue siendo, de lejos, una de las más perturbadoras. Voy a relatar los hechos tan fielmente como sea posible. Todo sucedió en Cherry River, justo antes de que el río entrara en el condado de Nicholas. Una amiga y yo llegamos cada una en nuestro auto y nos encontramos en un área de estacionamiento al borde de la carretera para ir a pescar. Junto a ese lugar había un edificio llamado el garaje de la carretera estatal, rodeado por una cerca que requería una llave para acceder. En ese momento no sabía para qué servía, pero después supe que pertenecía al Departamento de Transporte de Virginia Occidental. A la izquierda del edificio, un pequeño sendero bajaba hasta el río. Esa noche, el taller parecía totalmente abandonado, sin ningún empleado ni vehículo cerca. El único vehículo que notamos era un viejo camión muy desgastado, probablemente un antiguo Chevrolet Silverado, equipado con un compartimento cerrado en la parte trasera. Recuerdo muy claramente los 3 cerrojos que mantenían el compartimento cerrado, así como a los 2 individuos sumamente inquietantes sentados en la parte delantera. El camión estaba estacionado al fondo de la entrada del sendero, en un terreno accidentado, mientras que nosotros preferimos quedarnos cerca de la carretera principal para evitar quedarnos atascados. Solo eso me hizo sentir incómoda de inmediato. Veo videos de crímenes reales e historias de miedo desde que tenía 11 años, y esa escena se parecía exactamente al inicio de un relato de terror. Por lo que recuerdo, los ocupantes eran una mujer rubia, de aspecto muy descuidado, desgastada por la vida, probablemente sin dientes, y un hombre de cabello largo y grasoso, que llevaba una camiseta sin mangas sucia. Las personas adictas a las drogas rara vez se ven saludables, y ellos no eran la excepción. Cuando pasamos frente a su camioneta para llegar al río, nos miraron fijamente. Mi amiga parecía mucho menos preocupada que yo, pero yo siempre he sido naturalmente desconfiada. En nuestra región, las personas extrañas son comunes, y la mayoría son inofensivas, pero yo nunca bajo completamente la guardia. Mi amiga mencionó que, en caso de problema, llamaría a su novia, que vivía a unos 20 minutos de ahí, aunque yo realmente no veía cómo eso nos ayudaría en ese momento. Empezamos a pescar, y ella atrapó una mojarra. Poco tiempo después, escuchamos unos pasos. Al levantar la vista, vimos que la mujer de la camioneta se acercaba a la orilla. Se veía realmente mal. Tal vez alguna vez fue hermosa, pero años de consumo habían dejado huellas profundas. Sus dientes estaban en un estado catastrófico, lo que le daba a su rostro un aspecto hundido, y su piel parecía papel arrugado. Ella sostenía una cámara roja. Al acercarse a nosotros, nos preguntó si podíamos darle nuestros nombres y apellidos, así como nuestra edad. Luego explicó que estaba tomando fotos para un periódico. En ese momento, todas mis alarmas internas se activaron. Habíamos cometido muchos errores de adolescentes, pero siempre fui cuidadosa con las desconocidas, especialmente en un contexto tan extraño. Entré en pánico y di mi nombre, pero mentí sobre mi edad quitándome un año, una mentira inútil que de todos modos no habría cambiado nada si realmente estaba recolectando información. No di mi apellido, y ya no recuerdo qué respondió mi amiga. Luego, la mujer preguntó si podía tomarnos una foto. A pesar de mi incomodidad, mi necesidad de complacer fue más fuerte y acepté de mala gana. Ella tomó la foto y luego regresó a su camioneta, tropezando con las piedras. Mi amiga y yo ahogamos unas risas nerviosas ante este encuentro tan extraño. Poco después, la línea de pesca de mi amiga se rompió y decidimos regresar a nuestros autos. A medio camino, ella me dijo que había olvidado su caja de pesca junto al agua. Todos mis instintos me decían que no regresara, pero no podía dejar que ella fuera sola. A regañadientes la acompañé. En el camino de regreso hacia el río, nos encontramos con el hombre de la camioneta. Desprendía un olor espantoso, como si se hubiera revolcado en excremento. Nos preguntó si habíamos visto a su novia. La pregunta era extraña, ya que estaban juntos en el camión poco tiempo antes. Inmediatamente sentí que estaba en medio de una situación de trata de personas. Asustadas, le respondimos que ella se había ido en la otra dirección, señalando hacia el lado opuesto de nuestra zona de pesca. Él asintió con la cabeza y se alejó. Le rogué a mi amiga que nos fuéramos de inmediato, totalmente sorprendida de que ella todavía pensara que la situación era normal.
Estaba muy alerta, casi esperando que él apareciera armado. Observaba los alrededores, identificando las piedras a lo largo del río como posibles medios de defensa e imaginando rutas de escape. El silencio que se instaló era escalofriante. O se habían ido, o estaban esperando. Aproximadamente 10 minutos después, un grito absolutamente aterrador resonó río arriba. Parecía la voz de la mujer del camión. Aterradas, corrimos hacia el bosque, lejos del río, atravesando una vegetación densa. No había ningún sendero, solo una cortina de árboles paralela al camino principal. El grito parecía provenir de la entrada del sendero, lo que nos impedía totalmente pasar por ahí. Finalmente salimos a la carretera principal, más allá de donde estaban nuestros autos, y corrimos hasta ellos. Tiramos nuestro equipo de pesca, enredado por dentro, y cerramos las puertas con seguro. Mientras recuperábamos el aliento, vimos a la pareja regresar corriendo hacia su camioneta. Sinceramente me sorprendió ver que la mujer seguía viva. Nos lanzaron una mirada fulminante antes de subirse a su vehículo y marcharse a toda velocidad. Nos quedamos ahí, en shock, tratando de entender lo que acababa de pasar. Unos minutos después, el viejo camión volvió a pasar frente a nosotros en sentido contrario. La mujer estaba asomada por la ventana del pasajero, con una cámara en la mano, y nos tomó otra foto. Mi amiga arrancó para seguirlos y yo la imité. Se grabó diciendo en voz alta el número de la placa para recordarlo. El camión terminó metiéndose por caminos secundarios y nos despistó. Fuimos directamente a casa de mi abuela, que vivía cerca, y le contamos todo. Ella aceptó de inmediato que llamáramos a la policía. Finalmente un agente vino a tomar nuestras declaraciones, pero sentí que no nos estaba tomando realmente en serio. Dijo que revisaría la placa, pero nunca volvimos a saber nada. Muchas veces me he preguntado quiénes eran esas personas y qué planeaban. En algún lugar, tal vez todavía existan fotos de mi amiga y yo, paradas torpemente con nuestras cañas de pescar, quizás con nuestros nombres y edades anotados, clavadas en un tablero de corcho en una habitación oscura. Hace algunos años, durante lo que probablemente fue la época más oscura de mi vida, trabajaba de noche en un Walmart Supercenter en lo más profundo de Virginia Occidental. 6 noches a la semana, de 9 de la noche a 7 de la mañana, llenaba los estantes, desde la sección de pesca hasta la de maquillaje. Era un trabajo agotador, deshumanizante, un vacío iluminado por luces de neón, donde incluso la apatía parecía morir. Seamos honestas. Walmart ya tiene una atmósfera extraña de por sí, pero esa tienda abierta a las 24 horas lo amplificaba todo. En plena noche, atraía a un verdadero desfile de gente del lugar. Desde personas adictas a la metanfetamina y zombies bajo opioides en los pasillos, buscando ofertas olvidadas. No había ningún guardia de seguridad, y después supe que la mayoría de las cámaras, especialmente las del estacionamiento, no funcionaban desde hacía meses, incluso años. Siendo una de las pocas mujeres jóvenes que trabajaban en el turno de noche, atraía bastante atención no deseada. Pero un hombre en particular destacaba. Literalmente aparecía cada vez que salía a tomar un descanso para fumar. No importaba la hora. 2, 4, 6 de la mañana. Aparecía en los segundos siguientes, iniciando una conversación como si hubiéramos planeado encontrarnos ahí. No importaba qué puerta usara, él siempre estaba ahí. Al principio, pensé que él trabajaba en la tienda. Después de todo, ¿quién más estaría rondando un Walmart a esas horas? Muchos de nosotros fumábamos durante nuestros 2 descansos de 15 minutos, así que la coincidencia parecía creíble. Pero no era así. Él no trabajaba ahí. Simplemente imitaba el uniforme de los empleados nocturnos, usando camisetas azul oscuro. Entonces dejé de salir sola y empecé a tomar mis descansos con compañeros varones, incluyendo a uno que conocía desde la secundaria. Ni siquiera eso lo desanimaba, y la situación se volvió una especie de broma en toda la tienda. Me sentía incómoda, pero aún no estaba aterrorizada, hasta que mi acosador pasó al siguiente nivel. Me acosaba con preguntas sobre mi vida amorosa, sin soltar nunca el tema. En ese entonces, yo era adicta a GTA V, así que inventé un novio imaginario, Trevor, un tipo aterrador que vivía en el norte de California. Encajaba bien con el tono, pero a él no le importaba en absoluto. Al final dejé de ser cortés y empecé a ignorarlo a la mitad de sus frases. Una noche, mi colega habitual estaba enfermo y los demás estaban ocupados en otras partes de la tienda. Salí con 2 mujeres mayores de mi equipo. Terminaron sus cigarrillos rápidamente y regresaron al interior.
Me quedé un poco más para una última calada y justo cuando me di la vuelta para seguirlas, él apareció. Viéndolo en retrospectiva, no sería una locura imaginar que me estaba observando desde un auto, vigilando las entradas con binoculares. Me tomó de la mano, no con violencia, pero sí con firmeza. Él me dijo: «Ven hasta mi coche, quiero mostrarte algo. No soy una persona colérica, pero en ese momento la rabia me invadió. Me solté de un tirón y corrí hacia adentro, con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Fui directo con la encargada de la tienda y le conté todo. Resultó que mi acosador tenía un primo en el equipo de descarga en la parte trasera, lo que le servía de excusa para andar por ahí. El primo, avergonzado, juraba que se iba a encargar, pero la gerencia no hizo nada. Ninguna advertencia, ninguna prohibición, solo se encogieron de hombros y dijeron que no era su problema. Renuncié poco después, no solo por el acoso, sino sobre todo por su incompetencia. Más tarde, una amiga me contó que ese hombre seguía merodeando cada noche, repitiendo su comportamiento enfermizo con otra mujer. Durante semanas después de mi partida, acosó a empleados para intentar conseguir mi nombre y mi dirección. Luego, un día, simplemente desapareció. Incluso hoy, sigo pensando en esas cámaras del estacionamiento que llevaban años descompuestas y me pregunto si, durante una de esas largas noches agotadoras, alguien siquiera se habría dado cuenta si yo hubiera desaparecido.